Cuando nos acercamos a la cruz, y es un tema capital en esta llamada Semana de Pasión o Semana Santa, se le dan muchos calificativos, no podemos dejar de considerar en esa obra la fidelidad de Dios. Así hablaba Pablo de esa fidelidad en la epístola a los Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No hay duda ninguna que Dios tiene unas perfecciones, algunas comunicables, como es la fidelidad, otras incomunicables, como puede ser la omnipotencia. Dios es así, conforme lo describe la Biblia y conforme nosotros creemos y conforme es digno de ser amado, porque Dios es fiel. Vengo a la historia de la gracia y de la salvación y leo estas palabras en la carta segunda de Pablo a Timoteo, en donde Pablo dice a su discípulo, alumno, compañero, hijo en la fe, estas palabras: que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, antes de que nada viniera a la existencia, y me encanta enfatizar esta verdad bíblica, antes que los ángeles fueran creados, antes que Dios dijera sea la luz en relación con la tierra, antes que las estrellas estuviesen en sus órbitas, Dios determinó salvar. Es una decisión personal suya. La salvación es de Jehová, dice la Biblia en Salmo 3:8, Jonás 2:9. Y en este plan de salvación, Dios se compromete a que llegado un tiempo, la plenitud del tiempo, se llevase a cabo la obra de redención. Cuando el hombre es creado y Dios lo sitúa en el huerto de Edén, Él observa la creación toda, incluido el hombre, y dice: es bueno en gran manera. Pero de pronto, ese hombre que ha salido perfecto, santo de las manos de Dios, sufre el impacto del tentador, se desvía de su objetivo y se rebela contra Dios. Y ahí tenemos el pecado establecido en el mundo de los hombres. No es que el pecado naciese en el hombre, sino que nació en Satanás, pero por inducción diabólica el hombre fue arrastrado y es también un pecador. La paga del pecado, la muerte. Dios determina salvar a ese pecador, salvar a los que por herencia espiritual nacemos en pecado, es decir, nacemos con nuestra imperfección natural que nos conduce al pecado. Quiero recordaros que el hombre no es pecador porque peca, el hombre peca porque es pecador. De manera que este problema lo lleva, está sobre cada una de las personas de la tierra. Todos pecaron, dice el apóstol Pablo, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, a ese hombre que ha pecado, a ese hombre que en lugar de buscar a Dios para confesar su pecado se esconde entre los árboles o entre la maleza, entre la hierba del huerto, ese hombre que le dice cuando escucha la voz de Dios: ¿dónde estás?, le dice: tuve miedo de ti y me escondí. Ese hombre que durante toda la experiencia de la humanidad no buscó nunca a Dios. Ese hombre que ha trazado su propio camino, como dice el profeta Isaías: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese hombre de quien Pablo dice en Romanos capítulo 3 y versículo 10: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese hombre que no merece para nada ninguna provisión de gracia, está introducido en el ámbito de la fidelidad de Dios en cuanto a salvación. Cuando el hombre peca, Dios promete el envío de un Salvador
y van transcurriendo los siglos. Y la noche de los tiempos va haciendo olvidar de esa promesa. Y de pronto, en el tiempo del hombre, se concreta el tiempo de Dios. Dios determinó un momento en que enviaría desde el cielo a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y en un momento de la plenitud del tiempo, cuando nadie lo esperaba, la luz de la aurora celestial, el sol de justicia, ilumina la noche tenebrosa de las tinieblas del pecado aquí en el mundo, y el Verbo eterno viene al encuentro del pecador. Y de pronto, cuando eso se produce, cuando Herodes pregunta dónde va a nacer el Cristo, cuando aquellos que matemáticamente podían estar muy próximos del conocimiento del tiempo de la aparición del Mesías, porque contando la última o las semanas de Daniel, la semana 69 se cumpliría con la entrada del Mesías en Jerusalén, y sabían cuándo comenzó la primera de esas semanas, cuando fue dictada la orden para la edificación de la ciudad y del muro. Calculando ese tiempo, podían estar muy próximos a determinar cuándo iba a nacer el Mesías. Pero no importa eso. Cuando nadie lo esperaba, cuando todo se había olvidado, Dios es fiel. Y el Dios de la fidelidad abre las puertas del cielo. Mirad en este versículo, esa expresión Dios envió a su Hijo es una expresión muy fuerte en el texto griego. Permíteme que la traduzca de esta manera. Dios despidió a su Hijo. Voy a ilustrarlo de esta forma. Llega el tiempo previsto por Dios. La Trinidad Santísima había asumido el plan de redención en el tiempo histórico de los hombres. Las tres personas divinas toman una acción personal en cuanto a la manifestación del Cordero de Dios que va a llevar el pecado del mundo. El Padre, dice Hebreos, le apropia cuerpo, es decir, concede la bendición de que el Verbo se haga carne. El Verbo eterno de Dios viene y se humana, toma una naturaleza humana, se hace hombre en el seno de María. Y el Espíritu Santo hace posible, mediante una operación de su omnipotencia, la gestación de aquel que va a ser llamado Jesús, porque va a salvar a los hombres de su pecado. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando fue el tiempo. Y en ese momento en que el tiempo de Dios se cumple en la historia de los hombres, concordando con un día determinado de la historia de la humanidad, Dios envía a su Hijo, abre las puertas del cielo y dice a su Hijo: ahora, hijo mío, tienes que cumplir lo que has establecido como misión redentora en el plan de redención. Ahora vete al mundo de los hombres y no retornes aquí hasta que hayas llevado a cabo la obra de salvación. ¡Qué bendición tan impresionante! El Dios de la Biblia es un Dios fiel, y este Dios envió a su Hijo para que cumpliese la determinación divina de salvación. ¿Por qué lo hace? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios dejaría de ser Dios si no hiciese honor a su palabra y no cumpliese las determinaciones que ha establecido. Veo a aquel que muere en la cruz y pregunto: ¿por qué pasa esto? Y la Biblia me dice que Él fue entregado por anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios. Voy a Isaías capítulo 53 y leo estas palabras: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y la fidelidad de Dios, que determinó salvar al pecador, envía a su Hijo para que muera por nosotros en la cruz. Dios es fiel. Lo fue. Lo es. Lo será. Es posible que tú estés pasando por un momento de inquietud grande. Es probable que las lágrimas humedezcan tu rostro. Es posible que la pena esté impactando tu alma. Es probable que hayas perdido todo cuanto tú tienes.
pero Dios es fiel. Y la Biblia te dice, nadie podrá apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y puedes levantar tus ojos a la cruz y decir si fue fiel enviando a su Hijo. En lo máximo es también fiel para cuidarme a mí hoy. Y llevas tu carga a Cristo. Y le dices, Señor, tú has prometido ayudarme, tomarme para llevar mi carga. Yo te entrego mi pena, mi carga, mis lágrimas, mi inquietud. Y lo hago porque sé que tú eres Dios, el Dios de la fidelidad.